Bienvenidos y bienvenidas todos a Literatura en Caliente, podcast de letras, podcast de literatura. Hoy, en el marco de un nuevo 24 de marzo, que señala el 45 aniversario del golpe cívico-militar que tuvo lugar en la Argentina y dio lugar en la Argentina a una dictadura cruenta, genocida, entre los años 1976 y 1983, voy a comentar un libro de Pilar Calveiro, un texto ya bastante transitado, sobre todo en las universidades, llamado Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina. Poder y Desaparición se escribe en el marco de la tesis de doctorado de Ciencias Políticas de Pilar Calveiro. Pilar Calveiro, nacida en 1953, es una politóloga argentina, radicada hace muchos años en México, que forma parte de la Universidad de Puebla y que encuentra en Poder y Desaparición su obra más destacada, más leída. Poder y Desaparición fue publicado por la editorial Coligüe en 1998 y forma parte de la colección Puñaladas, Ensayos de Punta, que es una colección dirigida por el sociólogo Horacio González. Es un libro muy especial, es un libro muy terrible, es una lectura para nada liviana, porque se encarga de analizar, convertido en una especie de ensayo, el lado más ominoso, no solamente de la dictadura 76-83 que tuvo lugar en la Argentina, sino de la historia argentina, ¿no? La implantación sistemática de campos de concentración, centros de concentración, exterminio, como se mencionan en el libro, no tuvo lugar en otro momento de la historia del país. Pilar Calveiro hace un breve análisis de coyuntura política previa, muy breve, no se trata de eso el libro, y menciona que la tortura no es una invención de los militares del 76, tampoco la picana, tampoco el secuestro de personas, ni siquiera la desaparición forzada de personas. Pero sí cobran en el 76 una dimensión distinta, porque se trató de un plan sistemático, porque tuvo una escala masiva, el número de los 30.000 desaparecidos, y también porque adquirió un rol ilimitado. Y ahí está una de las tantas caras terroríficas de la política de los campos de concentración, exterminio de Argentina. Tiene un carácter ilimitado. La persona que era chupada, en la terminología castrense del momento, de su casa, mayormente vinculado a organizaciones políticas y guerrilleras y sindicales y de militancia política, pero también pertenecientes a círculos intelectuales, culturales y a veces conocidos, a veces gente también que cayó por error. Eran personas que una vez que atravesaban las puertas del chupadero, muchas veces instaurados en dependencias policiales, muchas veces instaurados en dependencias militares, dejaban de tener condiciones humanas. El objetivo de los milicos, de los genocidas, era deshumanizar por completo a la víctima. La bienvenida era la tortura. La tortura era el dispositivo, la institución dentro del campo de concentración exterminio que abría las puertas al nuevo mundo, un mundo que no era un mundo de los vivos, un espacio diferente, un espacio en el que los prisioneros pasaban a ser cosas, empezaban a ser cosificados en un sentido casi literal, porque cuando no eran torturados o cuando no estaban almorzando o cenando comida cruda o comida sobrecoccionada, no estaban haciendo nada
y ni siquiera podían estar parados ni caminando. O sea, se los mantenía casi en cuclillas, encapuchados, depositados como cosas. Entonces era un lugar en el que era más parecido a un no lugar, a un lugar donde los atributos más elementales de los seres humanos eran despojados por completo y la persona sufría una serie de manipulaciones físicas, psíquicas, morales y espirituales de la más variada índole. Por empezar, como decíamos, con la tortura. La tortura en algunos centros clandestinos de detención, como puede ser la Escuela de Mecánica de la Armada, quizás la más célebre de todas estas antros del horror, tenía una función instrumental y útil que era la de obtener información, ¿no? La búsqueda de que el prisionero, la prisionera pueda delatar a sus compañeros, pueda brindar información quizás sobre sus dirigentes, sobre integrantes de la organización a la que pertenecía, que estén por arriba de ella, ¿sí? Pero en otros centros clandestinos de detención, en otros espacios relacionados sobre todo a la Fuerza Aérea, también la tortura, que era recurrente, que era ilimitada, no tenía solamente esta función, sino también una función, destaca Pilar Calveiro en Poder y Desaparición, purificadora, ¿no? Muchas veces los rituales de tortura eran auténticos momentos de locura total, donde los militares intentaban purgar los demonios de estas personas que estaban por fuera de toda moral, para la lógica maniquea y dual de la época. Es preciso señalar que la guerrilla argentina, que tuvo dimensiones bastante extendidas en comparación con otras regiones de Latinoamérica, para el 76 ya estaban casi por completo desarticuladas, descabezadas, con la mayoría de los dirigentes o muertos o exiliados, que también es otra cara de la dictadura militar. Con lo cual, la función que tuvo la política sistematizada de desaparición de personas no tuvo otro objetivo más que sembrar el escarmiento, sembrar el terror y la pretensión de refundar una sociedad nueva por completo en el marco de la doctrina de seguridad nacional enmarcada por los yanquis, ¿no? Estos métodos de tortura y estos métodos de contrainsurgencia que implementaron los militares argentinos fueron fuertemente instruidos en la Escuela de las Américas en Panamá, en el marco del Plan Cóndor. Argentina no fue la excepción a la política imperante en ese momento por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pilar Calveiro en este ensayo se ve fuertemente influida por sociologías y filosofías como las de Foucault, la de Guattari, la de Deleuze, y se basa para analizar este rol social que tuvieron los campos de concentración durante la última dictadura en relatos puntuales que tuvieron lugar sobre todo en el juicio a la Junta del 85 de algunos sobrevivientes del horror, como por ejemplo Graciela Geuna, como por ejemplo Ana María Careaga, Martín Gras, Claudio Tamburrini, Juan Carlos Scarpati. ¿Sí? En base a estos relatos, Pilar Calveiro va hilando un relato muy pormenorizado, muy detallado y en tercera persona sobre los campos de concentración. ¿Por qué destaco la tercera persona? Porque Pilar Calveiro misma es una sobreviviente de los campos de concentración. Estuvo en la ESMA y estuvo en otras dependencias policiales convertidas en centros de concentración y exterminio de la última dictadura, lo cual hace realmente admirable que pueda hablar con tal asepsia y con tal alejamiento, viendo un poco desde arriba los acontecimientos de los que ella misma formó parte y fue protagonista. En el prólogo, escrito por el poeta Juan Gelman,
se hace referencia a esto, ¿no? De esta forma, Pilar Calveiro logra, para Juan Gelman, salir del lugar de víctima que quiso imponerle la dictadura militar y convertirse en la hacedora de un documento académico que sirve para el análisis de uno de los eventos de mayor crueldad en la historia de la humanidad, ¿no? Como fueron los campos de concentración en Argentina durante la última dictadura. Son interesantes muchos aspectos de los que se habla. Uno de ellos es la propia psicología de los torturadores y desaparecedores, ¿no? Primero, desde esta lógica de la obediencia, ¿no? Cómo exculpan sus cargos y diluyen sus horribles responsabilidades en este atroz evento en la figura de la obediencia y de la participación de una cadena de mando muy amplia. Esta maquinaria hecha para matar, que al ser tan burocratizada, tan aceitada y tan grande, hecha incluso con los recursos del Estado, por supuesto, hace que se diluyan en el discurso de los represores y de los torturadores sus propias responsabilidades. Yo cumplía tareas. Cada uno de los represores menores, ¿no? Quizás, y torturadores creen que simplemente estaban haciendo un trabajo casi de oficina más. Chau querida, me voy al trabajo, cruzo la ciudad y mi trabajo forma parte, tiene lugar, mejor dicho, en un pozo de muerte y de tortura y de tragedia, en el cual las personas dejan de ser personas, un depósito de humanos, ¿no? Y también cómo subyacen en los relatos de ellos mismos, pero también de los prisioneros y de los sobrevivientes, la pretensión de creerse dioses. Dioses no solo por cumplir un mandato divino, como creían, de purgar a la patria de los elementos subversivos, sino también en el sentido de creerse dioses por poder propinar la vida y la muerte, poder dar muerte y poder dar vida. No solamente matar y disponer cuándo matar a un ser humano en los famosos traslados, que en los relatos subyace como el momento más de mayor tensión dentro del campo de concentración, porque el traslado significaba que griten tu número. La persona estaba poseída hasta desde su más elemental derecho humano de ser un nombre y pasaba a ser un número, que griten tu número y que te lleven encapuchado hacia un lugar en el que posiblemente te iban a pegar un tiro en la nuca y cremar, o en el que te iban a dormir y te iban a arrojar al mar, los famosos vuelos de la muerte. Pero no solamente esta capacidad de dar muerte y de decidir cuándo morir, sino también la capacidad de dar vida, en el sentido de que, por ejemplo, muchos de los torturadores y de los captores han negado la posibilidad del suicidio. Han hecho lavajes de estómago a militantes que se han tomado la pastilla de cianuro o que se han querido cortar las venas con una gilet. Y cómo se trastocan los valores y el sentido de prolongar la vida es prolongar la tortura. ¿Sí? Nosotros vamos a decidir cuándo vos te vas a morir. ¿Sí? Ni siquiera hasta ese elemental derecho de poder decidir sobre la propia vida deja de ser vulnerado por los militares de entonces y por este poder tan terrible y por esta locura que se adueñó de la Argentina entre el 76 y el 83. Ni cruzados ni monstruos también es otra de las ideas de Pilar Calveiro. Digamos, la política sistematizada de exterminio de personas y desaparición de personas y robo de bebés y toda esta gran caterva de locura que tuvo lugar en este momento histórico del país fue que bajó de un plato volador, sino que fue parte de una sociedad que lo fue permitiendo con el silencio y con la complicidad. Pero la política de terror se implantaba también en la sociedad a través de un juego de mentira-verdad, porque la dictadura militar negó
durante todo el momento de su gobierno la existencia de campos de concentración, incluso a través de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79, siempre se la negó, pero también se esparcían en la sociedad ciertos vestigios de verdad, porque se sabía que la policía conformaba patotas que recorrían las calles de la ciudad buscando gente. Se sabía que en tu cuadra había desaparecido una persona o incluso una familia entera. Se sabía que algo habrán hecho, por eso no están. Y eso bajaba también de parte de los que formaban parte del gobierno, digamos, militar. Ahí hay un doble juego de mentira y verdad. Y este doble juego de mentira y verdad también tiene lugar adentro del campo de concentración. Hay relatos que cita Pilar Calveiro y que forman parte también del Nunca Más, ¿no? Aquel libro publicado por la CONADEP después del juicio de las juntas, en los cuales, bueno, los campos de concentración son lugares de inhumanidad, de tortura y finalmente de desaparición y muerte, pero también son lugares a los que se visita con médicos a los presos, a los detenidos, y se les hace un análisis físico hasta con recomendaciones de qué hacer para preservar la salud, de la que formaban parte incluso curas. Sabemos que las cúpulas de la Iglesia Católica tuvieron una participación y una colaboración también decisiva con los milicos, ¿no? Pero a los que también visitaban curas para ayudar espiritualmente a los prisioneros. Digamos, esta mentira y verdad, esta lucha constante entre la moral y la inmoralidad más explícita y más gráfica también tuvo lugar adentro de los campos de concentración. Torturadores que hacían lo propio con los prisioneros, los torturaban y después jugaban a las cartas con ellos, ¿sí? Hasta el establecimiento, cita Pilar Calveiro en la Escuela de Mecánica de la Armada entre el 78 y el 79, de lo que llamaban un staff de prisioneros que tenían ciertas prerrogativas, que podían caminar en las oficinas de las dependencias militares y podían colaborar, se les permitía colaborar con los militares de esa dependencia en pos, sobre todo en el caso de la Marina, de establecer un proyecto político diverso con el ejército del cual estaba enfrentado. Recordemos que la dictadura 76-83 estuvo conformada por las 3 juntas militares, ¿no? Pero que había fisuras al interior de ellas. Y después otra cosa que quiero destacar de este libro, que es tremendo, que es total, que es inexorable, que se para analizar algo que sigue siendo una herida abierta en el país, es que aunque un poder como el de los desaparecedores se pretenda a sí mismo y se erija como total, como dueño de la vida, como dueño de la muerte, como dueño de los momentos, de todos los momentos de la persona que entraban entre sus filas, de tortura, de castigo y de muerte, siempre hay resquicios y siempre hay formas de resistencia que incluso pudieron tener lugar. Desde los escasos y contados escapes y fugas que hubo de los centros clandestinos de detención, hasta la posibilidad de reír como modo de resistencia por parte de los prisioneros, de comunicarse entre sí en determinados momentos, cuando algún guardia dormía, cuando les tocaba a algún guardia que era un poquito más permisivo, el suicidio también como modo de alegato final de defensa y de decisión de la propia vida. Momentos que constituyen endijas de escape ante el terror. Cuando se filtraba que Boca había salido campeón en el Metropolitano 81, ¿sí? Momentos en los que de repente se colaba la vida anterior y el espacio de vida adentro de un espacio de muerte, donde los sujetos pasaban a ser cosas depositadas
hasta que finalmente les toque el momento del traslado. Poder y desaparición, los campos de concentración en Argentina, de Pilar Calveiro. Es un texto al que llegué porque se me adjudicó cuando tuve que dar las prácticas en el CBC de Filosofía y Letras, las prácticas docentes, y me reveló un texto muy contundente, muy completo, al que obviamente que se le pueden criticar cosas como a todos. Por ahí, qué sé yo, la utilización del término esquizofrénico, ¿no? Para describir algunas de las maneras de los torturadores, quizás no me parece tan correcto, porque hace alusión a una patología de salud que pueden tener las personas, y que es muy distinto a lo que hicieron los militares, que estaban bien cuerdos y que bien sabían lo que hacían, en lo que ellos creían que era una guerra, ¿no? O bajo el argumento en el que ellos se escudaban de que esto se trató de una guerra, lo cual obviamente, si creen que están haciendo un deber patriótico en defensa de los valores morales cristianos y occidentales, claramente van a encontrar un lugar para diluir sus responsabilidades, que las tuvieron y muchas, ¿no? Pero no es que responden a esa patología. Quizás eso es una de las cosas que puedo como señalar, pero es un libro de lectura ágil, pero también muy terrible. Uno no entra de la misma manera a leer Poder y Desaparición de la que sale, ¿no? Realmente. Es un libro que recomiendo para todo aquel que quiera expandir un poquito sus conocimientos acerca de los lugares más terribles que tuvieron existencia en la Argentina del 73 al 83, en los años de plomo, en los años terribles de la dictadura cívico-militar. Poder y Desaparición. Si te gustó este relato, si te gustó esta reseña, suscríbete a mi canal. Esto es Literatura en Caliente. Mi nombre es Federico Pasos y nos veremos la próxima. Muchas gracias.